Facer a presentación do Omar Arellano. Quería contar un pouco como nos coñecimos fai anos, que foi pois un pouco de casualidade a raíz dunha asociación que está en México, unha asociación que está lutando polos ríos, e a raíz de aí pois escribíronos a Alfredo Llero e a min. Esa asociación tamén estaba en contacto con Omar por todo o traballo que estaba levando a cabo nos ríos mexicanos, que son outra realidade totalmente distinta que temos aquí. O ano pasado pois tive a sorte de estar na UNAM con Omar, que é biólogo, e ver pois outras dimensións de ríos que non estamos aquí acostumados, que igual no pasado tivemos, nin creo que no pasado, porque ali, bueno, hai un conflito, digamos, entre principios capitalistas, río, sociedade, factores de poder, xeopolítica, é dicir, confluen moitas cousas, e ao final o río é o que está sendo un pouco testemunha de todo o que está pasando no territorio, e que o mar pois fai todo un monitoreo constante, ten moita experiencia, é un biólogo, creo que unha componente moi social. De feito, bueno, unha charla que deu en xeografía a mí encantoume por esa visión tamén histórica de como están pasando os procesos. Non é nada máis unha cuestión química, é como a química podemos socializar, por así decirlo. Bueno, a raíz desa asociación que comentaba antes, pois entramos en contacto durante anos falando un pouco para coller experiencias que tiñamos aquí no centro ibérico da estación fluvial na Península Ibérica, e que se podía trasladar pois a México, os casos que tiñan ali, concretamente o río Santiago, que igual comenta agora Omar un pouco. Seguí un pouco avanzando pois os anos, fixemos colaboración e conseguimos un proxecto nacional en México, e bueno, pois permitimos ir coa colaboración, e que hoxe pois en última instancia ter tamén aquí a Omar. Traballo tamén para informes para National Geographic, é dicir, ten unha visión creo que moi ampla, grande, bueno, que é unha sorte pois tamén telo aquí. Eu sigo aprendendo nas súas charlas, xa debe ser a quinta que vou, pero bueno, xa teño a libreta preparada para apuntar cousas, porque sempre aparece algo novo. Así que, bueno, novamente Omar, gracias por estar aquí con nós. Gracias. Que se te disfrute, por supuesto. Sí, pues muchas gracias, porque pues sí, ya tenía ganas de platicarles, bueno, qué estoy haciendo por acá. Y en el CISPAC, en la Universidad de Santiago de Compostela, me han recibido bastante bien. Y pues el objetivo es conocer las experiencias del manejo de los cuerpos de agua en Galicia, en España en particular, bueno, más bien en general, en toda España, en particular en Galicia. Las formas que se estructuran no solamente desde el área de investigación, sino gubernamental, de la iniciativa privada, y cómo todas estas actividades pues mantienen estados naturales de ríos mucho más viables que lo que nosotros tenemos en México. Pero en México estamos iniciando, o sea, yo llevo más o menos unos 15 años trabajando, 10 ya en investigación dura sobre contaminación de ríos. Ha costado mucho trabajo elevar el tema a nivel nacional, pero actualmente el gobierno mexicano está decidido a impulsar proyectos de restauración en los 3 ríos más contaminados del país, que les voy a platicar, y que bueno, son las áreas donde yo trabajo, o sea, son mis zonas de estudio. Entonces está coincidiendo bastante bien, ahora sí que el timing es bueno. Dentro de muchas otras cosas que estoy haciendo, pues hemos abordado temas de la química del agua, del ciclo hídrico, de interacciones socionaturales. Es una red multidisciplinaria, interdisciplinaria con la que colaboro. Entonces hay desde antropólogos, sociólogos, juristas, ¿no? Se están llevando también proyectos de litigio estratégico para poder conseguir justicia ambiental en esto. Dale, muy bien, muchas gracias. Y pero bueno, no voy a platicar todo eso porque si no sería larguísimo. Lo que yo quiero concentrarme es en la parte que ahí está, en la parte que nos aterriza en términos teóricos, luego prácticos y luego de incidencia. Y lo que tenemos acá, pues bueno, yo estoy al frente del Laboratorio de Riesgo Ecológico de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra.
cuando a mí me contrataron a la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es la máxima casa de estudios de nuestro país, pero apenas hace 4 años se crea la escuela, y entonces yo me mudo para allá y entonces estoy ahí, apenas estamos trabajando. Adelante. Pues bueno, ahí el equipo está conformado básicamente por muchos estudiantes y con la red de colaboradores que tenemos. La relación sociedad-ambiente, pues todo el mundo lo sabe, todos los que estudian historia y sociología y biología, realmente pues estamos ligados a los procesos de interacción que tenemos con la naturaleza. Y estos procesos pues se registran desde hace mucho, ¿no? Pues, precisamente desde el Paleolítico. Aquí hay una imagen que muchos de ustedes seguramente han visto constantemente, y muchas pláticas, y las representaciones de la naturaleza, las condiciones generan formas de interactuar con la naturaleza. Para nosotros los ecólogos en esta etapa en la que estamos observando cambios drásticos en la naturaleza, nosotros observamos a la naturaleza como proveedora de recursos naturales, pero también como proveedora de servicios ambientales y beneficios ambientales, que nos permiten a nosotros pues avanzar en lo que queremos hacer, ¿no? como especie. Bien, esta relación, como les digo, la relación sociedad-ambiente pues deriva en relaciones culturales, de la organización política, económicas. Es decir, si nosotros observamos a la naturaleza como parte de ese entramado entre la sociedad y lo que vamos avanzando, veremos que hay, pues sí, procesos en los que hay cambios, ¿no? Crecimiento, expansión y luego decaimiento. No les tengo que decir tal vez que, por ejemplo, la civilización maya desaparece producto de una destrucción ambiental que ocasionó a través de la expansión y expansión de la agricultura en una zona que pues antes era una selva, que ahora la vemos como selva, pero realmente es un proceso de restauración natural que ocurrió posterior al periodo de la civilización maya, y así lo vemos en nuestras civilizaciones mesoamericanas. Bueno, pero en nuestra civilización actual, ¿no? Que es lo que el espacio de tiempo en el que nos movemos, pues tiene una demanda energética tremenda y de materiales. Los servicios que a nosotros nos satisfacen o nos hacen la vida más simple son los mismos procesos que nos han generado un montón de problemas. Y problemas derivados de quizá la gestión, la poca planeación, o simplemente porque no sabíamos que mantener, por ejemplo, una inteligencia artificial requiere de grandes cantidades de agua. ¿De dónde vamos a sacar el agua? Pues de las fuentes de agua que siempre han existido, ¿no? Pero empezamos a competir con la agricultura, con la industria, con el uso de agua para el derecho humano, y entonces tenemos un gran problema, ¿no? Y el gran problema que se enfrenta en este siglo, ¿no? Este milenio, yo voy a decir, es que hemos sobrepasado la capacidad de carga de nuestro planeta en términos de los recursos naturales disponibles, pero al mismo tiempo los que nos benefician, los servicios ambientales que tenemos. Esta es una simplificación del Instituto de Estabilidad de Estocolmo, en donde habla sobre los límites planetarios, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, contaminación atmosférica, acidificación de los océanos, pérdida de la pesquería, incremento de nutrientes como nitrógeno y fósforo, que generan alteraciones hidrológicas. Y en 2022 este instituto reconoce, a partir de una revisión extensa de información, que las entidades nuevas han rebasado la capacidad de carga. ¿Cuáles son las entidades nuevas? Pues bueno, todos los productos químicos, plásticos, derivados de los hidrocarburos, que no pueden ser degradados y reabsorbidos por el planeta, porque son productos sintéticos que nosotros hemos generado, que no existían hace
vamos, ni siquiera hace 100 años, que están ahora con nosotros y que los sistemas ambientales simplemente no tienen o no están adaptados para la reincorporación de esos materiales. Entonces se van acumulando. Estas son imágenes fuertes de 2018 en Filipinas, donde una tormenta sacó toda la basura, ¿no? y llegó a las playas. Bueno, los impactos ambientales en lo que se conoce como el antropoceno o el capitaloceno, el yo no sé qué seno. Ya saben que nos gusta generar conceptos que muchas veces son conceptos vacíos, porque hay que tener datos para saber si sí es, si no. Bueno, este antropoceno pues está caracterizado por un deterioro de la calidad del aire. Aquí nosotros en Santiago de Compostela no tenemos problemas de calidad del aire, pero sí que en la Ciudad de México, o sí que en Nueva York, ¿no? o en zonas muy industrializadas y muy concentradas urbanísticamente. El aumento de la demanda del agua, la descarga de aguas residuales, la densidad poblacional, la reducción de áreas verdes, ¿no? Estos modelos de inmobiliarios en los que se busca tener concentración de la gente, pero se van perdiendo estos espacios vitales para la convivencia, ¿no? La contaminación acústica también es un problema, la lumínica no se diga. A lo mejor, por lo menos en mi ciudad, hay un proyecto muy importante de iluminar a la ciudad porque eso reduce la violencia, pero altera el ciclo circadiano de todas las especies que andan por ahí. Y en mi ciudad, aunque ustedes no crean, cada año recibimos especies migratorias de aves a lo que quedan de los lagos de México. Entonces tienden a alterarse, y se han hecho estudios en cómo la fauna urbana ha ido adaptándose y otra que no. Contaminación química y microbiológica, los brotes epidémicos que vivimos, y pues una situación que cada vez es más evidente y crítica, que es el desplazamiento, la migración climática, ¿no? Los migrantes climáticos. México actualmente está recibiendo a mucha gente de Haití, de Venezuela. Hemos estado acostumbrados a los desplazamientos. Por ejemplo, las dictaduras, las guerras, pues han desplazado a la gente, pero ahora se está desplazando porque ya no hay recursos naturales o porque los desastres ambientales son más frecuentes, ¿no? Ahora, antes de venir acá, una semana antes pasó lo de Valencia, un desastre que, como dicen, pilló a todos. Ahora estamos observando en California otro fenómeno también muy fuerte, pero ya lo habíamos también tenido nosotros en México con un huracán que pasó de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas. Y bueno, son los fenómenos a los que nos estamos enfrentando. Para poder entender las relaciones entre estos fenómenos y cómo impactan la naturaleza a nosotros, pero nosotros a la naturaleza, se ha establecido un modelo en el cual definimos dos unidades, que es el sistema natural y el sistema social, los cuales interactúan, y es un sistema de retroalimentación positiva o negativa dependiendo de las acciones que uno haga. Se sabe que, por ejemplo, en estados en donde hay un debilitamiento del gobierno, ¿no?, poco se puede hacer en conservación. En consecuencia, la naturaleza, ¿no?, al ser degradada, pues se abren espacios en donde se mueven, por ejemplo, patógenos, o la calidad del agua es muy mala, y entonces esto regresa a la sociedad, y bueno, es un círculo que va creciendo, ¿no? Y lo podemos nosotros modelizar, y no solamente es una interacción lineal, ¿no?, realmente es una interacción multiescalar y multidimensional, que además se va a alargar a lo largo del tiempo. Y nosotros solamente apenas llevamos 50 años quizá caracterizando estos fenómenos, así que no tenemos tampoco mucha idea de qué va a pasar. No podemos predecir mucho. Lo que sí podemos saber es que cuando hay una reducción en la integridad de los ecosistemas, cuando hay una alteración en la integridad de los ecosistemas, esto está relacionado, o sea, más bien la integridad ecosistémica se puede relacionar con el incremento de enfermedades crónico no degenerativas, o lo que vemos como, por ejemplo, diabetes, problemas cardiovasculares,
problemas metabólicos, están muy asociados a la pérdida de la integridad ecosistémica. Y no hablamos por la calidad solamente de los alimentos, simplemente el hecho de no tener contacto con la naturaleza genera problemas de ansiedad, problemas psicológicos que están relacionados precisamente con estas fragmentaciones de nuestras relaciones en el entorno natural. Bueno, esto es solamente para decir que la Organización Mundial de la Salud reconoce que el 24% de las enfermedades y 23% de las muertes a nivel global están ligadas a factores ambientales, pero no a lo que antes decíamos como factor ambiental, que era el ambiente laboral. Ahora, realmente estamos observando problemas de salud asociados a la falta de contacto con la naturaleza y de los servicios ambientales. Bueno, la evaluación de riesgo lo que hace es caracterizar cada uno de estos factores, establecer modelos conceptuales, analizar cuáles son de estos factores los que pesan más o los que pesan menos, o cuáles son las interacciones, y plantear soluciones a partir de estos diagnósticos con planes de gestión, estrategias, programas y proyectos. Lo importante es que el sistema social genere elementos que recuperen al sistema natural y eventualmente pues tendremos una retroalimentación positiva. Aquí me falta esto, ya está. Bueno, esta es una imagen de México en la noche. Como vemos por las luces, aquí es donde se concentra la mayor cantidad de población en México. Tenemos contacto en nuestras ciudades, este es Monterrey y este es Houston, ¿no? Dos ciudades que interactúan muchísimo, pero son polos industriales muy importantes. Y esto que está aquí son las conexiones productivas que tenemos, ¿no? Entonces tenemos zona minera agroindustrial en el norte, zona industrial urbana en el centro, minera agroindustrial en la costa de Guerrero, zona agroindustrial, turismo de alto impacto y productos cárnicos en la península de Yucatán. En todo esto es la zona industrial petrolera, es muy importante todo el Golfo de México, y todas nuestras carreteras, las más importantes, las autovías, todas van hacia Texas, porque todos los productos se están moviendo hacia allá. Bien, entonces actualmente somos la 12ª economía a nivel mundial. Pasamos en 6 años de la 15 al número 12. Somos parte de la OCDE y además somos un país megadiverso, con muchos recursos de todo tipo: agua, mina, costas, selvas, etc. Bueno, en estas cuencas hidrológicas donde yo trabajo se concentra el 46.7% del PIB nacional. Y hay una sobreexplotación del agua y una alta tasa de cambio de uso de suelo. Y estos son los cuerpos de agua en los que yo trabajo. No verán cuerpos de agua transparentes, ni tampoco que están fluyendo, ni siquiera que haya peces, ya. O sea, la verdad es que estamos en una situación de colapso ambiental, de crisis socioambiental, y que pues escapa de la posibilidad que uno como biólogo o como químico puede hacer. Y pues necesitamos empezar a trabajar con la gente y con otros grupos académicos. Este es el río Lerma, ¿no? A 1 hora 40 minutos de la Ciudad de México. El río Atoyac-Tlaxcala a 2-3 horas de la Ciudad de México. El río de Santiago a más o menos 6-7 horas de la Ciudad de México, pero que está a 1 hora del otro polo urbano importante, que es la ciudad de Guadalajara, y que además es industrial. Le llaman el Silicon Valley mexicano, porque ahí se concentran las transnacionales digitales y de transformación de aceros, fármacos, etc. Y este es el río Tula, que es el receptor de todas las aguas residuales de la Ciudad de México, de 20 millones de personas, y todo lo que se hace ahí, todas esas aguas residuales sin tratamiento llegan al río Tula, y de ahí se van hacia el Golfo de México. Bueno, en realidad no se van porque hay un montón de presas que detienen toda esta agua. Pero, bueno, este es el grupo de trabajo. Esta es una imagen en cómo trabajamos nosotros los ríos allá en México, ¿no? Necesitamos entrar muy bien protegidos.
porque los niveles de contaminación son muy altos. Ahorita les voy a platicar de qué tipo de contaminantes hay, pero sin duda hay una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles. Son ambientes reductores, ácidos, realmente muy fuertes. Algunas imágenes de estos ríos, cómo se observan. Esto es de todos los días. O sea, uno va, de hecho, yo no me preocupo de ver cuándo va a haber descarga o no. Cualquier día que yo vaya con mis estudiantes, vamos a ver una descarga de la industria textil, de la industria ganadera, etc. Los últimos 20 años el problema de contaminación de los ecosistemas pues se ha acentuado. Tenemos alta salinidad, poca oxigenación, el ambiente es muy reductor. Como les comento, aquí ya no hay vida acuática, o sea, no hay insectos, no hay plantas, no hay peces. Lo que hay sí es vegetación que todavía queda ahí a lo largo de los ríos. Y los 3 expedientes que llevamos pues nos han permitido caracterizar toda la cantidad de contaminantes químicos que se encuentran en el río y en el sedimento. Y quiero decirles que todos estos son los que hemos caracterizado, pero solamente esta lista es la que está dentro de una norma ambiental mexicana para el control de la contaminación. Es decir, realmente no controlamos nada. Y eso tiene, en cierta manera, pues, más bien un resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, porque para que México pudiera entrar a ese Tratado de Libre Comercio, redujo, ¿no?, la regulación ambiental para que las industrias estadounidenses y canadienses pudieran incorporarse al mercado nacional. Uno de los grandes problemas que de hecho creo que habría que hacer un estudio mucho más amplio de eso, pero con el Tratado de Libre Comercio General Motors pasó de Detroit, bueno, de la ciudad de Detroit, se fue a la ciudad de Guanajuato, bueno, a la zona de Guanajuato, y se instaló ahí la armadora. Ahí provocó un montón de problemas ambientales, actualmente los podemos caracterizar, pero en Detroit generó una gran cantidad de desempleo y también problemas, ¿no? Entonces hay ahí circunstancias bien interesantes de interacciones de resultado de ese tratado. No quiero decir que sean malos los tratados de comerciales, sino que debe de cuidarse muy bien todos los escenarios que se pueden presentar. Esta es la cascada que se llama el Salto Juanacatlán, es el río Santiago, muy cerca de Guadalajara, y es a la zona donde invité a Horacio a que conociera un poco de la situación que vivimos allá. Durante 2 años estuvimos haciendo un monitoreo, tenemos acá un montón de información que hay que procesar, de contaminantes, no solamente en el agua, sino el sedimento, y también con equipo podemos medir qué contaminantes están volatilizándose en el margen del río, ¿no? Principalmente lo que hemos detectado a la altura de la cascada es el fenol. El fenol es un compuesto derivado de la producción industrial, pero es una molécula muy chiquitita que interactúa con las hormonas, se parece mucho a una hormona. Entonces nosotros lo identificamos como un disruptor hormonal. Entonces las concentraciones en el ambiente, en el aire, es de 2 miligramos por metro cúbico de fenol. ¿Cómo sabemos si eso es malo, eso es bueno, ¿no? Y entonces, pues previamente de hacer estos estudios de contaminación, que ya sabemos que está contaminado, no tenemos que hacer estudios para saber que está contaminado. Lo que queremos saber es estas interacciones que ocurren para que nosotros podamos caracterizar hacia dónde se están moviendo, cómo se están afectando y quiénes pueden ser los responsables, porque de cierta manera podemos tratar de vincular el tipo de contaminantes que hay en el ambiente con las actividades que lo rodean, ¿no? Ya sea, o sea, actividades productivas. Bueno, en sedimentos tenemos moléculas de alta densidad, como son los metales pesados. En la columna de agua se ha caracterizado hidrocarburos, moléculas hidrófobas. Muy cercano a la superficie, en esta transición entre el agua y el aire, tenemos moléculas orgánicas semivolátiles, como por ejemplo el benceno, el tolueno, ¿no?, el cloroformo. Y en aire tenemos moléculas muy móviles. Y entonces no solamente tenemos fenol,
o cloroformo o xileno, también tenemos metano y CO2. Los ríos de México se han convertido en emisores de metano, de gases de efecto invernadero, precisamente porque su función ecológica está colapsada. Bueno, ¿cómo sabemos si esto es malo o es bueno? En estos años hemos hecho algunos estudios relacionados básicamente con estudios con datos, ¿no? Con información estadística. Apenas en estos proyectos empezamos a hacer ya con colaboradores trabajos casa por casa, viendo cuáles son las enfermedades que están ahí, y lo que observamos es que a lo largo de los años, enfermedades como la leucemia infantil aguda, que se presenta entre el 1 y 14 años, o la mortandad por insuficiencia renal aguda en niños de 1 a 14 años, las zonas más contaminadas están por arriba de la media nacional, ¿sí? Entonces está la cuenca Lerma-Santiago-Chapala, que es la que les enseñó hasta la cascada, el Balsas, que es la parte del río Atoyac, donde está este río de colores azul índigo, y la cuenca del Valle de México, donde se concentra la mayor cantidad de población. Más bien poniendo los datos en sistemas de información geográfica o en mapas, más que sistemas de información geográfica, son mapas, observamos, por ejemplo, que en esta zona, que es la zona más contaminada del río Santiago, que va a terminar allá en el Pacífico, aquí en la zona metropolitana, donde está la cascada, las enfermedades, las tasas de mortandad más altas se presentan, por ejemplo, en estos municipios donde está la cascada, la insuficiencia renal, pero hay otros municipios, por ejemplo, que se presentan enfermedades intestinales, hipertensiones y problemas respiratorios. Estudios hechos por el gobierno mexicano en su momento y que además estuvieron resguardados por 10 años porque no se podían acceder a esa información hasta que se hizo una demanda colectiva. Desde 2011 el gobierno mexicano sabía, ¿sí?, que la gente, los niños que viven en la zona del Salto Juanacatlán presentaban niveles altos de benceno en sangre, esto es en orina, de arsénico, y presentaban plomo y mercurio. Y esas es la prevalencia de enfermedades en la población infantil del Salto, ¿no? Eritrocitos microcísticos. Esto, lo que nosotros observamos son células de la sangre, en donde se ve la morfología de la célula. Dependiendo del grado de alteración de la membrana celular, pues uno puede clasificar a estas células si están en contacto con algún proceso, un agente externo, ¿no? Disminución en plaquetas. Bueno, esta disminución de plaquetas está relacionada también a la exposición de ciertos compuestos orgánicos, porque la plaqueta lo que utiliza es hierro para poder hacer el proceso de cicatrización y de movilidad, ¿no? Entonces, cuando hay presencia, por ejemplo, de arsénico, plomo, mercurio, ¿sí?, se sustituyen estos microelementos y entonces no hacen una función adecuada. Entonces, hay equipos de médicos que han estado también colaborando de repente con estas organizaciones, y luego ya platicamos y vamos entendiendo cómo se vinculan una y otra cosa, ¿sí? Fíjense que este es el río Santiago en algunas de sus zonas. Aquí no hay agua. Esto es puro lirio acuático, un lirio que se fue introducido en los años, creo que fue en los 50 en México, y se ha convertido en una plaga. Se hace un tapete de lirio que impide la transmitancia de la luz, agota el oxígeno disuelto y colapsa ecosistémicamente el río. Este es un incendio que ocurrió cerca del pueblo de El Salto y Juanacatlán, cerca de la cascada, y viene de una, le llaman basurera ellos, bueno, es un sitio de disposición de residuos urbanos, es enorme, es de los más grandes que hay en Latinoamérica, y tanto en tanto se incendia, ¿no? Casi cuando ya se va a clausurar, hay un incendio, y entonces como se reduce el volumen de basura, entonces dicen, bueno, pues todavía tiene vida media de otros 3 años, ¿no? Pero todos estos contaminantes viajan por la zona.
Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco pues ha identificado que la zona de influencia de la contaminación del río Santiago pues es en todas estas zonas oscuras que hay acá. Este es el lago de Chapala, que es el lago más grande que tenemos en México. En el estado de Tlaxcala, que tiene los mismos elementos, es decir, está la industria ahí, están descargas al río, hay gran movilidad de productos y materias a través de trailers. Bueno, ahí también encontramos enfermedades como leucemias, insuficiencia renal, diabetes, problemas de cáncer de mama, dermatitis, abortos y malformaciones. Un estudio que en colaboración con la doctora Regina Montero, que fue mi jefa en el postdoctorado, hicimos estudios en sangre de niños y con peces. Con muestras de agua de este río, lo expusimos a peces y observamos los efectos que tenían en el desarrollo embrionario estos peces a partir de la exposición con el agua. Para poder tener organismos viables y poder observar los efectos, se tuvo que hacer una reducción, una dilución de la muestra de agua en 500 veces para poder tener un agua que permitiera que al menos el pececito pudiera desarrollarse. Y bueno, también estamos haciendo monitoreo en la atmósfera. La red de monitoreo de calidad del aire en México se concentra mucho en la ciudad por obvias razones, pero en zonas industriales no hay estaciones de monitoreo. Entonces, lo que hicimos fue utilizar datos de un instrumento satelital de la NASA, que los datos están disponibles, y entonces se pueden observar, ¿no?, cómo se dispersan dióxido de cloro, dióxido de carbono, dióxido de azufre, formaldehído y óxido de nitrógeno, como una firma de por dónde se están moviendo los contaminantes. Esto es a través de percepción remota y actualmente pues ya estamos instalando algunas estaciones para poder, bueno, ahora que regrese terminaré de instalar las estaciones. Van a ser 4, además con medidores de partículas suspendidas a lo largo de un transecto a partir del río hacia afuera de la cuenca atmosférica. Entonces estamos hablando de una complejidad socioambiental a la que nos enfrentamos y que tenemos que abordar desde múltiples miradas. Sin duda, la parte fuerte que yo hago pues es caracterización ambiental, modelización respecto a cómo se están moviendo los contaminantes, cómo abordar o hacer análisis respecto a los impactos de la contaminación en la salud, ¿no? Pero esto me ha llevado a tener mucho contacto con la gente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo actualmente es vincularnos con fuera de la academia y empezar a trabajar con organizaciones internacionales, nacionales, con los gobiernos locales, pero sobre todo con las organizaciones civiles, las cuales pues llevan procesos de denuncia, demandas, acciones políticas, que buscan, siendo afectados ambientales, que buscan que se cambie su realidad, ¿no? Entonces, estamos participando en la mejora de instrumentos de política ambiental a través de las normas ambientales, la formación de recursos humanos, no solamente en las universidades, sino también en las comunidades que enfrentan estos problemas. Estamos haciendo talleres de capacitación para el monitoreo ambiental, para poder entender una gráfica, porque muchas veces tú le puedes presentar en una gráfica de, mira, aquí están los niveles de contaminación, o así se está comportando, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué está significando esa representación gráfica para ellos? ¿Y cómo los afecta a ellos? Entonces estamos trabajando en tratar de fortalecer esas capacidades de la comunidad, porque finalmente la comunidad quien se va a sentar con el gobierno, y con el gobierno se van a llegar a acuerdos. Y por supuesto, me interesa mucho el acompañamiento en propuestas que mejoren el tratamiento de agua, tal vez no a nivel macro, simplemente como empezar a entender qué se puede hacer desde la comunidad, como son humedales o procesos de tratamiento de aguas residuales. Acá tenemos, por ejemplo, un humedal que diseñó. La comunidad realmente lo ha hecho. Nosotros nomás llegamos prácticamente a medir
si sí funciona o no funciona lo que ellos están haciendo. Y a partir de ahí, pues generar conocimiento colaborativo con ellos y empezar a difundir la información en otros espacios, ¿no? Esta es una escuela primaria en Tlaxcala y los niños trabajaron en contar historias sobre el río y a través de ese proceso pues descubrieron que existía un río y que en algún momento había vida en esos ríos, que no es un drenaje, porque lo que estamos enfrentando son los cambios generacionales. Y la gente ya no reconoce un río, la gente reconoce un drenaje. Y entonces lo que puede ocurrir es que al final estos ríos se conviertan en tubos que ya nadie vea. Y bueno, estas son algunas imágenes del proyecto de investigación que estuvimos realizando en estos 2 años. Esta es la instalación de las estaciones meteorológicas, con geógrafos y geógrafas. Entonces también están capacitando a la gente para poder identificarse en un espacio y saber, bueno, qué elementos hay. Vamos a conocer, esta es una planta de potabilización comunitaria en el estado de Tlaxcala, en el estado de Puebla, pero cerca del río Atoyac. Esta comunidad no padece de los problemas de contaminación porque vive muy cerca de las faldas del volcán y entonces más bien lo que tienen ahí es mucha agua. Y ellos tienen la percepción de que si está escurriendo el agua es que se está desperdiciando, entonces hay que potabilizarla. Pero eso significa que le limita agua a la cuenca de abajo, ¿no? A los pobladores de abajo. Entonces también de entender pues esas relaciones. Realmente, bueno, esto está muy interesante porque es comunitario, etcétera, pero el modelo capitalista de embotellar agua se replica, ¿no? Realmente solamente estamos hablando de escalas. Y bueno, finalmente identificar zonas de interés de conservación comunitaria y poderlas plasmar en mapas y bueno, hacemos diferentes acciones. Entonces el reto va a estar en los próximos años y por eso en parte estoy acá para fortalecer estos vínculos, es cambiar el paradigma de la gestión de los ríos en México. Eso para mí es prioritario. Y eso, pues bueno, no es algo que solamente a mí me toque, pero sí que se puede influir mucho en la formación de los recursos humanos en la universidad, pero también pues plantear pues al menos algunas luces de esperanza, mostrando que en otros países, ¿no?, se mantienen ríos en muy buen estado y que conviven con la ciudad o con la industria, etcétera, ¿no? O sea, obviamente siempre es una relación muy fuerte, pero vamos, no tenemos que llegar a estos niveles en los que estamos actualmente allá. Proteger las zonas de integridad ecológica y procesos de atenuación natural, que son los procesos naturales de un sistema que nos permite, pues, en cierta manera, mantener estos procesos de reciclado, de absorción, de asimilación y dilución de los contaminantes. Y pues necesitamos para eso pues toda una arquitectura normativa, y en eso también estamos trabajando muy de cerca de la gente que está encargada de esas cosas, ¿no? Y creo que con esto pues terminamos. Muchas gracias. No sé, ¿tienen dudas, preguntas, reflexiones? Yo sí, los medidores que estabas diciendo para zonas industriales de calidad del aire, ¿los va a pagar la UNAM? O sea, ¿está financiado por la UNAM, por CONACYT, por gobierno, por quién? Por la UNAM y por CONACYT. Sí, de hecho ya se adquirieron los equipos, fue por un proyecto nacional estratégico. En México tenemos diferentes niveles de financiación, y el programa nacional estratégico el año pasado nos otorgó recursos para comprar equipos, ya se compraron, ahora que regrese se terminan de instalar. Y pues la idea es volver a acercarnos al CONACYT, bueno, ahora ya no es CONACYT, es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y a la Secretaría de Medio Ambiente para poder tratar de que estos equipos al mismo tiempo sean parte de la infraestructura de los gobiernos locales, ¿no? Buscar la manera de que eso se articule. Sí, porque hay una responsabilidad de gobierno local y de gobierno federal, sí, que tampoco tiene sentido que la UNAM
digamos, condone, ¿no? Sí, bueno. O sea, yo estoy diciendo que no, o sea, se tiene que hacer, se tiene que hacer investigación. Lo que hace la UNAM, bueno, por lo menos lo que hacemos en los grupos académicos en la UNAM, algunos, es, bueno, nos hemos enfrentado en estos años en que las autoridades nos dicen que no es el problema, o sea, no hay un problema de salud causado por la contaminación. Que eso es por la alimentación, que porque toman mucha Coca-Cola, que porque se casan entre primos. De verdad, eso lo dijeron. Hay notas periodísticas, ¿no? La leucemia infantil aguda es por endogamia. Entonces, lo que, claro, uno podría, o sea, el grupo académico, no es que estemos tratando de buscar desacreditar lo que dicen ellos, tendrán esos datos, pero la gente se acerca a la universidad como una manera en la cual ya al no ser escuchado por el Estado, lo único que recurren es a la academia. Entonces, en la academia pues han encontrado que, bueno, nosotros caracterizamos, hacemos, etcétera. Creo que actualmente ya es mucho más claro, o por lo menos para mí, de que, pues sí, las soluciones tienen que venir del gobierno, pero para que el gobierno busque esas soluciones tenemos que darle los mínimos para que a partir de ahí genere. Entonces, por ejemplo, una red de estaciones meteorológicas, 4 estaciones meteorológicas, que tiene un costo en pesos mexicanos de menos de 200,000 pesos, bueno, un municipio lo puede pagar así, ¿no? O sea, eso sería lo que se gasta no sé, en una fiesta patronal. ¿Cómo es posible que no tengamos la mínima tecnología de monitoreo ambiental? Ahora, no es solamente el monitoreo ambiental. Con agua tiene 55,000 estaciones de monitoreo de calidad del agua. ¿Qué se hace con esos datos? A eso no ha llegado, o sea, no se toman las decisiones con base en los datos. Se tiene la red, pero de eso a que se transforme en una política, eso todavía no logra. Entonces esperemos que eso, pues vayamos hacia allá. Bueno, pero tremendo trabajo tenéis por delante. Sí. Que necesario, ¿no? Porque para hacer un símil en restauración fluvial, si no me equivoco, siempre tiene que ir desde una visión más top-down que bottom-up, ¿no? Desde la cabecera fluvial hacia los ríos de órdenes mayores. Y me imagino que aquí, pues, para conseguir esos cambios en la sociedad, ¿no? Esa demanda colectiva por restaurar los ríos y demás, pues me imagino que tendrá que partir de esas comunidades locales que ellos, sin ser el foco del problema, pues bueno, tienen que presionar, ¿no? Y en cambio desde México ciudad, ahí puedes mitigar un poco la fuente del problema, pero no conseguirás igual esa demanda. Sí, es una tarea titánica, pero afortunadamente pues la universidad la Universidad Nacional lo que tiene especial es que estamos muy cerca todas las áreas del conocimiento. Y si necesitamos de la colaboración de alguien que sepa de antropología social, ¿no? Que nos permita traducir los deseos, la visión de la gente en documentos de trabajo para después pasarlo a ciertas acciones, pues bueno, necesitamos esas colaboraciones. Eso ha funcionado más o menos bien por esas cercanías. Siempre, obviamente, a veces nos gana las otras tareas que tenemos sustanciales, pero pues la otra es vincular mucho a los estudiantes y pensar en que ellos en sus carreras profesionales pues le entren a atender estos problemas desde estas visiones que tienen que ver, o sea, que no solamente se queden viendo la calidad del agua, sino que volteen hacia afuera y vean que esa calidad del agua tiene una relación con la cosmovisión de la persona, de las personas y de cómo han usado sus recursos en ese momento, ¿no? Entonces ese es un trabajo que pues se ha ido poco a poco articulando. Eso son varios años de trabajo y de encontrar también a las personas que están interesadas en abordar estos problemas complejos, ¿no? Y bueno,
siempre tengo mucha esperanza de que encontremos funcionarios abiertos a que le entren, ¿no? Yo creo y estoy seguro que cuando tengamos un caso de éxito, así chiquito aunque sea, eso va a detonar muchos otros procesos. Apenas me preguntaba el colega Alfredo Oyeiro, oye, pero ahora la plática que vas a dar acá en Zaragoza, muéstranos algún proyecto de un caso de éxito de México, ¿no? De restauración. Dije, no, aquí no hay. Apenas estamos convenciendo de que esto es posible, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero perdón, sí. Chajul, por ejemplo, no sería un caso de éxito desde el punto de vista de selva. Que no es río precisamente, o sea, aunque implica ambientes hídricos, Chajul tendría algo de caso de éxito, ¿no? Hay casos de éxitos forestales muy importantes como Cherán, Chiapas, pero no con agua. Vale. Porque no tenemos, sí. Fíjate que en la Ciudad de México, en el sexenio pasado, lo que sí se pudo hacer fue la recuperación del Canal Nacional, que es un cuerpo de agua que atraviesa una partecita de la ciudad. Se hizo un parque lineal. Está muy bien porque era realmente un basurero casi, ¿no? Pero no deja de ser, en cierta manera, una cosmetología urbana. Porque calidad de agua todavía no la tenemos. Y además es un sistema artificial, porque es un canal, fue construido un canal de drenaje para sacar las aguas del drenaje, ¿no? Ajá. Y creo que ese podría acercarse a lo que podría ser un caso de éxito. A mí me gusta, yo no digo que esté mal, al contrario, creo que necesitamos más de esos. Necesitamos más de esos. Necesitamos... con Río Magdalena se iba a hacer también, ¿no? Sí, algo parecido. Pero el problema es que la doctora Marisa Massari, que a quien conozco muy bien y colaboramos juntos también, pues se ha enfrentado en que tenemos cambios gubernamentales y entonces cada 6 años el plan cambia y ahora quieren hacer otra cosa, pero nunca termina de hacerse. Entonces siempre nos quedamos con, híjole, estábamos a punto, ¿no? La única vez que se hizo una intervención, la doctora Massari y su equipo habían presentado un proyecto ejecutivo de restauración en donde todo el drenaje de esa zona se iba a meter dentro de un tubo y se iba a aprovechar para no levantar la calle el cauce del río a un costado. Bueno, pues se llama SACMEX en México, el órgano operador de agua, pues se le hizo muy fácil meter el tubo en medio del cauce, abriendo todo el sedimento y ahí. Y por alguna razón no todos se conectaron. Entonces continúa el problema. Y bueno, el gran problema del río Magdalena es que el agua que escurre de la zona montañosa, que es un agua de muy buena calidad, el 100% de esa agua se detiene, se mete a una potabilizadora y se distribuye esa agua a las colonias. Entonces realmente el río Magdalena, después de esa potabilizadora, lo que tiene es agua residual de las casas. No tiene agua... O sea, como fuentes brotantes también en Tlalpan, en realidad se la quedan los vecinos. Sí, porque esa es la visión de que el agua... es que es una visión muy antropocentrista de los recursos. Entonces tenemos que luchar también sobre eso, hacer una educación ambiental muy fuerte, pero de a de veras, en donde, digamos, el río tiene que fluir, el río tiene que tener agua, el río tiene un derecho a todo esto. Si no, no es río, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que coincidimos aquí con Horacio y su grupo, ¿no? Pero la estructura administrativa y la concepción de la gente, pues de repente es difícil, ¿no?, de cambiar. ¿Crees primero que se puede aprender algo de la experiencia de los Estados Unidos? Estoy pensando en el East River en Nueva York, donde vivo yo. Sí. Y he estado pensando en ese río, no sé si estaba en Pittsburgh o en Cleveland, que prendió fuego en los 70. Y finalmente quería saber si has estado siguiendo la historia sobre la fábrica Altri, porque me parece que todo esto tiene cierta relevancia aquí en Galicia.
Sí, bueno, de las experiencias de Estados Unidos hay bastantes. La verdad es que asisto a las reuniones académicas de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental, tienen un área de restauración, etcétera, y sí conozco conozco en términos de leer y de platicar con la gente de cómo lo han hecho, etcétera. Allá los ríos en Estados Unidos son muy grandes, muy caudalosos. Su capacidad de asimilación de la contaminación es muy alta. Ciertamente hay zonas donde pues, ha sido un desastre, etcétera, pero lo que tuvo Estados Unidos en la década de los 80 es crear el programa Superfund. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que son los encargados de vigilar las normas ambientales de emisiones de contaminación y manejo de residuos, generó un fondo financiero en el cual cada industria tiene que aportar un dinero y ese dinero se utiliza para la restauración ecológica. Lo que tiene Estados Unidos es que las normas ambientales han evolucionado bastante bien, son bastante rígidas en algunas partes. Por ejemplo, en Oregon son muy rígidos. Allá las presas tienen canales para que los salmones viajen. De hecho hice un recorrido hace unos años en la zona, me iban platicando lo que habían hecho, pero la estructura administrativa y leyes estadounidenses ciertamente tienen otros antecedentes que el nuestro en México. El sistema jurídico estadounidense es sajón, mientras que nosotros es romano. Estados Unidos establece una normatividad con base en la producción, ¿no? el no frenar el desarrollo industrial, pero la industria tiene que cumplir ciertas normas que en caso de que omita información es fuertemente ¿cómo se llama? Sancionada, pero muy rígidamente. Y en México no. En México el sistema administrativo se basa en un trámite en el cual no hay inspección, sino que tú le crees al que te está tramitando el que tienes una descarga y contaminas con esto. Realmente una investigadora colega nuestra hizo una estimación de cuánto tiempo la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Nacional del Agua tendría para vigilar todas las descargas. Hay 60 inspectores a nivel nacional, 60 inspectores de descargas. Tardaría 60 años en que cada descarga se pudiera vigilar. Entonces es imposible. Bueno, entendiendo eso, también uno de los aspectos que mostramos mucho cuando hicimos el estudio con los satélites es decir, bueno, ya hay tecnología. No tienes que ir al campo y estar ahí, o sea, hay tecnología satelital. Ahora que acompañé a Horacio a un taller con drones, digo, bueno, pues ya no hay pretexto de poder hacer una vigilancia, y fortaleciendo las comunidades, pues hay una vigilancia interna, ¿no? En fin, sí hay mucho que podemos aprender de Estados Unidos, pero me interesó mucho más acá en España por la cercanía cultural que tenemos y que creo yo nos permite en cierta manera entender algunos aspectos que creo que pueden funcionar en México, pueden replicarse en las formas en cómo se organizan, por ejemplo, por aquí la Junta de Galicia, cómo es un poco cómo está funcionando. Que yo lo equiparo no con la Secretaría de Medio Ambiente, sino con los gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo podrían funcionar los gobiernos locales en la vigilancia ambiental? Y en la iniciativa de proyectos de restauración, ¿no? Bueno, esperemos que logremos algo, pero no sé. ¿Y la otra era? Altri. Pues bueno, cuando yo llegué, lo primero que le comenté a Horacio es que me impresionó el monocultivo. Yo no me imaginaba que aquí había un monocultivo de eucalipto, que todo era monocultivo. O sea, como ecólogo, como biólogo, lo primero que dije es, híjole, hay una homogenización de la biodiversidad, un desplazamiento de las especies nativas y monocultivos que, si bien deben de generar bastante, son muy vulnerables. Los monocultivos son muy vulnerables a cualquier cosa, incendios, plagas,
Pero al mismo tiempo, al borrar la biodiversidad, generas alteraciones ecológicas impredecibles, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que yo observé, el impacto que esto puede tener a largo plazo. Pero al mismo tiempo vi que acá hay una humedad tan alta que permite, bueno, que veo que por ejemplo, los plantíos de eucalipto en México no crecen nada alrededor porque son alelopáticos y generan toxinas. Aquí no he revisado estudios, pero sí que crece mucha vegetación abajo y hay cierta convivencia con algunas especies nativas. Entonces, no sé qué tanto se ha avanzado en entender como estas interacciones ecológicas que generan estos monocultivos. Y pues ya más aterrizando acá y ver todo lo que decía de Altri, pues también me pareció interesante, porque allá lo que nosotros tenemos son empresas papeleras que tienen, pues utilizan cloro, utilizan fenoles para la producción de papel. No sé si esta tecnología se usa acá, pero sí que allá pues han generado un problema de contaminación porque son los que descargan sus aguas residuales. Asistiendo a reuniones que aquí mi colega ha hecho, ¿no? El estudio que hizo al respecto de la manifestación de impacto ambiental, ¿sí? Fue del impacto ecológico, hidrológico, pues sí, creo que hay debilidades en la planeación de ese proyecto, y que pues eso incrementa la entropía que puede generar en la zona, para ser un poco más políticamente correcto. Pero yo creo que sí es un problema que viene fuerte, porque además, platicando con la gente de los cultivos de ostras, de piones, etcétera, pues estos organismos son muy sensibles a los cambios ligeros de la calidad del agua, ¿no? Entonces, una molécula, un disruptor hormonal puede generar problemas, incrementos en nitrógeno o en fósforo puede ocasionar problemas en la calidad del agua e impactar la producción pesquera en las costas, ¿no? Ese es básicamente, creo que si a mí me preguntaran qué estudios habría que hacer para poder prever un riesgo ecológico por la operación de una planta como estas, pues tener indicadores de químicos como estos, ¿no? Nutrientes, compuestos orgánicos, disruptores hormonales, y obviamente estar haciendo un monitoreo del comportamiento reproductivo de las especies acá en la cuenca de Ulla, ¿no? En el momento en que haya un cambio, esa es una alerta para frenar la operación, porque son moléculas que son muy fáciles de moverse. Yo creo que esos serían los indicadores que yo utilizaría como límites. Yo una última pregunta. Sí. Comentaste, a propósito de la pregunta sobre la comparación con Estados Unidos y las medidas en Estados Unidos, esta diferencia entre el derecho anglosajón y el derecho romano que tenemos en México. Y entonces me surgió el interés. ¿Tú crees que la reforma que estamos atravesando ahora en México, judicial, va a tener un impacto en casos? Estoy pensando, porque comentabas que también desde la academia están ahora trabajando muy de cerca con organizaciones de sociedad civil, ¿no? Estaba pensando en Río Sonora y en todo lo que se ha hecho desde el punto de vista de derechos humanos y de reclamo, ¿no? De demanda y de reclamo. Entonces, ¿crees que la nueva reforma judicial afecte en las apelaciones cómo se están llevando esos juicios? Sí, bueno, comentarte que yo visité el Río Sonora un mes después del derrame, y hemos estado en contacto con la organización civil que está allá, un poco como para asesorar en algunos aspectos que tienen que ver con contaminación. Y antes de venir para acá terminamos un encargo que nos hizo la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer una guía para la evaluación de la contaminación, una guía
para la atención de ríos contaminados en México por parte del Poder Judicial. Yo creo que la reforma, platicando con mis colegas del Instituto de Jurídicas, bueno, algunos de ellos, porque otros no querían como opinar, no lo veían tan bien. Y no lo veían tan bien porque a nivel estatal y a nivel local, el sistema judicial es muy corrupto, es así tremendamente corrupto. O sea, hay pocos casos en los que no sea. Y a nivel federal, al menos algunas cosas sí se detenían. Porque a nivel federal, o sea, lo que pasa aquí es que son escalas, ¿no? Entonces, primero tú tienes un caso y te vas a quejar y vas con el juez de tu localidad y de eso pasa a otro grupo, ¿no? Y tienes recursos, si no te hacen caso, de ir escalando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados. Entonces, si bien acá abajo puede haber problemas de interés, ¿no?, entre los jueces y las autoridades o los particulares, ¿no? Hay acuerdos y y hacen injusticia contra ti, pues tú recurres a los de arriba. Y entonces ya es mucho más difícil que la corrupción alcance hasta allá arriba, porque arriba pues están en otros temas, ¿no? Entonces un problema, por ejemplo, de la instalación de una fábrica en tu municipio, pues allá se va a detener, porque se va a revisar bien. Entonces eso es lo que al menos funcionaba. Con la nueva reforma, lo que me comentan mis compañeros es que esta forma de trabajo se desmonta, y entonces ahora se monta a través de que la ciudadanía votemos a favor de un juez, como votamos por un diputado o un senador o el presidente municipal, el presidente de la República. Sin embargo, la complejidad de votar o de elegir a un magistrado y saber que ese magistrado tiene el conocimiento suficiente para poder atender múltiples demandas, pero sobre todo, por ejemplo, lo que me interesa, la preparación para atender problemas de derechos humanos y medio ambiente, puede que no la tenga. Entonces sí es preocupante porque el destruir una estructura y montar otra, eso solamente lo que genera es un tiempo de aprendizaje muy extenso. Entonces, si ya habíamos avanzado un poquito, ahorita nos estamos echando para atrás. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está en riesgo de que también la desaparezcan. Ya habíamos avanzado, era el único recurso casi que tenían las comunidades afectadas, porque la comisión, quieras que no, hablaba, ponía un posicionamiento y movía a autoridades, movía a la opinión pública, pero ahora no. El acceso a la información, si bien no era la mejor, por ejemplo, el INAI, es el Instituto Nacional de Transparencia de Información, era complicado, al menos sí podíamos obtener información. Mucha de la información de salud la obtuvimos a través del INAI, de la plataforma, y los obligan a que tienen que entregar las bases de datos. Ahora, al desaparecer ese instituto, ahora son las autoridades que deben de dar esa información, pero entonces no hay no hay un tercero en la discusión que lleve el seguimiento del caso. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Salud te puede decir, pues sí tengo datos, pero a ver cuánto te los doy. Nada me obliga a dártelos ya. Mientras que el INAI ya tenía una estructura reglamentaria en donde decía, tú tienes 60 días para contestarle a esta persona de que tiene que tener esto. Y si no, entonces tú, funcionario, vas a tener una sanción. Entonces lo hacían. Ahora ya no. Entonces esto que estábamos platicando, que ocurre en México, pues ha sido, son grandes obstáculos que nos impiden recuperar estos cuerpos de agua, ¿no?, la habitabilidad. Y entonces regresamos a lo que decía Horacio al inicio, en la presentación que me hizo, en la cual el ecosistema está reflejando lo que nosotros estamos como sociedad haciendo. En un estado debilitado, en una zona violenta, porque además son zonas con mucha inseguridad,
la gobernanza se pierde. Y eso se refleja en cómo establecemos nuestra relación con nuestro entorno natural y obviamente en cómo la administramos, la gestionamos y la conservamos. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el río? Que pues es tierra de nadie. ¿No? Sí, sí. Bueno, ¿puedo? Sí. Bueno, primero felicitarte para el trabajo maravilloso que estás haciendo. Ojalá que todos ecólogos y hidrólogos hiciesen esto, ¿no? Hace mucha falta. Quería decir algo sobre este último punto, porque yo soy historiadora, mi área de trabajo es historia ambiental y ecología política, y trabajo con el tema de la justicia ambiental. No sé si conoces el mapa de Martínez Alier. Sí, lo conozco, he platicado con él. Esto, vale. Y bueno, yo tengo una lectura quizás un poco diferente sobre lo que decías al inicio de tu presentación. El marco histórico donde todo lo que se está pasando es el marco de un crecimiento económico, un crecimiento del PIB nacional sin precedentes, ¿no? En las últimas, muy rápido, ¿no? Entonces, este es el contexto en que debemos entender todo esto, que esta desregulación, esta falta de control no es casual, es que esto ha posibilitado estas tajas y esto lo que está mirando ahora en México es lo que hemos mirado a lo largo de toda la época de la llamada gran aceleración, que sería la última parte del Antropoceno, con esos picos, ¿no? Que en todos los indicadores miramos que estaban relacionados con, el poner en la prioridad, ¿no? De todos los gobiernos, de toda la economía mundial, en el crecimiento del PIB, a costa de cualquier cosa. Incluso las mortalidades infantiles, ¿no? ¿Cuántos niños tendrán que morir más para que el PIB de México suba, ¿no? Pero esta pregunta nadie la hace al nivel político, ¿no? Es una pregunta tabú que no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el tema que tú decías, que es el Estado que es ausente o es la gobernanza que es frágil, que no, yo no creo que así, es que este es un proyecto político, es que debe pasar esto, y que se corresponde también con la narrativa de la modernización económica, que tú tienes que alcanzar un cierto nivel de desarrollo económico para que después, ¿no? Después que un cierto número de niños ha morido para leucemia, después quizás, ¿no? Se va a pasar ¿no? Pero esto, claro, que primero está demostrado que no funciona, que no es así. Esta es una teoría, es un mito, pero en la verdad no es así. Es digamos, un marco político, ¿no? Entonces creo que quizás tendríamos que, yo como lo veo yo, intentar trabajar para allá de lo que ustedes hacen, que me parece súper importante, conectar con el nivel político de las cuestiones, ¿no? Para intentar incidir a la origen, a la fuente de todo esto. Vale, sí. me creo que ya hablé muchísimo. No, gracias. Y ese modelo sí lo había, bueno, esa predicción la había escuchado, precisamente a John Martínez Alier ha visitado varias veces la UNAM, hemos tenido la oportunidad de platicar y no solamente escucharlo, sino ir a platicar sobre el caso del río Atoyac, sobre el caso del río Sonora. Y por ejemplo, el modelo chino de producción es más o menos así. O sea, ellos, ¿no?, avanzaron a grandes escalas, ahorita ya están en la segunda economía a nivel mundial,
y tienen un programa de restauración muy fuerte y de reducción de la contaminación. Pero efectivamente es algo que para que se logre eso, ¿cuál ha sido la solución en cierta manera? Es la deslocalización de las zonas de producción. Exacto. Entonces, ¿dónde deslocalizas? Pues donde puedes, ¿no? Entonces, donde puedes es allá en el sur global. Y China lo que está generando es una colonización industrial a nivel planetario. Está en África, está en Asia, ya quisieron entrar en México. Lo que ha hecho Europa y Estados Unidos antes de China, igual. Sí, claro. Así Claro. que hemos alcanzado nuestros ¿Por niveles qué? Porque de nuestro protección ambiental. Porque claro. tenemos un límite planetario. O sea, no podemos salirnos de aquí. Entonces, México ahorita aceleró en 6 años, lo que no aceleró en 20, pero venimos, esta contaminación de los ríos está desde 2003, cuando la gente empezó a protestar. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, México también va a empezar, o sea, su economía, su industria va a empezar a buscar nuevos horizontes de localización. Entonces, tenemos a Centroamérica abajo. Claro. Acabamos de ver un megaproyecto que es el Tren Maya, ¿no? Muy hermoso, muy movible, pero claro, ya hay planes para jalar el tren hacia Centroamérica. Y entonces ya empezamos yo lo veo así. Cuando el gobierno anterior dice vamos a apoyar a Centroamérica para que no migre, dándole oportunidades de trabajo e invirtiendo dinero en ellos con el programa Sembrando Vida, pues lo que quiere es empezar a establecer los instrumentos normativos y legales para después deslocalizar, ¿no? Creo yo que va por allá. Sí, claro. Eso es definitivamente, creo que son espacios de reflexión que tenemos que dar, porque tenemos estas predicciones, estas formas de ver hacia adelante partiendo de cómo ha funcionado atrás, pero sin estos datos, más bien estos datos tienen que ser traducidos o tienen que ser la parte de la información que ustedes tengan para poder decir, bueno, estos son los escenarios, los posibles escenarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aceptemos entonces que vamos a tener que lapidar nuestros recursos para poder generar más bienestar. Bueno, ¿cuáles son los costos? ¿Y quién paga esos costos? Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos frente, lo hemos platicado también en estos días que ando por acá, es, por ejemplo, antes teníamos las grandes economías, Estados Unidos, China, Alemania, ¿sí? ¿no? Y eran estados-nación, que eran las grandes economías. Ahorita tenemos personas físicas que tienen el capital de muchos otros países, ¿no? Entonces tenemos nombres como Elon Musk, tenemos como Bill Gates, etc. Entonces, al menos un estado, una nación decía, bueno, yo tengo este capital y tengo estos servicios y doy este servicios de salud, qué sé yo, ¿no? O sea, lo que algunos países como aquí se tienen, ¿no? Beneficios a la sociedad. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona tiene el poder económico para mover naciones? O sea, hacia allá vamos, nos estamos enfrentando, es una realidad a la que no nos va a tocar a nosotros, pero sí a las próximas 3 generaciones. Es interesante, hay que estudiarlo. Bueno, muchas gracias. Yo No, al contrario, tengo que salir, tengo otra reunión. Acá andamos. Muchísimas gracias. Sale. Súper rápida. Sí. Bueno, deriva muchas más cosas. También el caso de Estados Unidos, bueno, ya hablaremos porque también creo que es súper interesante, ¿no? Cómo es el órgano ambiental en Estados Unidos, cómo es en Europa. Estados Unidos tiene una buena normativa, pero es verdad que también hay un neoliberalismo en temas de restauración súper marcado, que aquí no. Bueno, daría para mucho. Sí. Una pregunta más de todo lo que fuiste comentando. Hablabas de la generación de conocimiento por parte de la universidad y que era como un recurso para la sociedad, la universidad como vía de escape. Y viendo el tiempo que estuve en México, ¿cómo de alineada está la universidad como generadora de conocimiento con la sociedad? Porque muchas veces los poderes políticos y el conocimiento van de la mano hacia unos intereses. Y en el caso de México, además, creo que tenemos que meter el narcopoder. Sí. Es decir, creo que la complejidad social de México es mucho más grande que
que hablar de PIB, es decir, México es un mundo en ese sentido, creo que un poco aparte, ¿no? Y la pregunta final es, ¿está la universidad realmente alineada con la sociedad? En forma general, ¿eh? Y la segunda también súper rápida, si la llegada de Donald Trump, que te lo hice en otra charla, puede suponer un beneficio ecológico para México en el sentido del patriotismo, cómo va a arrastrar a lo mejor empresas que podrían deslocalizarse a México y que se queden en Estados Unidos porque os hace patria, crea empleo, y en términos ambientales sí que es mejor que estén en Estados Unidos que no que estén en México, porque bueno, vemos lo que pasa. Sí. Sí, bueno, la universidad es muy diversa en sus formas de pensar, y es un espacio en el que, bueno, yo que he crecido en esa universidad y conozco a todas los pensamientos y filosofías que tiene, la verdad es que da entrada para todos los tipos de pensamiento. Y la universidad ha sido un motor en el país que lo ha mantenido, lo impulsa a la transformación, pero al mismo tiempo se alinea al gobierno y bueno, es así, ¿no? La universidad tiene muchos matices. Ahorita con una presidenta que además es física, que además fue luchadora estudiantil en su momento, creo yo que la universidad puede capitalizar algunos aspectos. Y creo que se va a mantener su función social, porque además al ser autónoma y pública, le permite eso, ¿no? Nos permite eso, y nos permite además, o sea, la universidad realmente es un cobijo para todos los que nos acercamos a estos problemas tan complejos, en donde hay muchos intereses económicos, políticos, etcétera, que a veces la presencia de un académico en el territorio genera una disputa, o sea, genera una situación así. Pero es tan grande la universidad que eso al final de cuentas nos protege. O sea, la violencia en México a los defensores de derechos humanos, a los defensores del medio ambiente, se ha disparado en los últimos años. O sea, con tu grupo ya es que estábamos dando unas cifras de cuántos asesinatos ha habido solamente a los que defienden la naturaleza. Entonces, pero afortunadamente no ha habido esta situación con los miembros de la academia. Y eso es porque nuestra universidad cobija como a todos los que pueden. Entonces, no sé hasta qué punto, yo creo que va a estar alineada, ¿no? Sin duda, pero nunca va a perder su función social, ¿no? Y la llegada de Donald Trump, en un principio les decía que no me preocupaba porque pues lo fea, y eso, ¿no? Es parte de su discurso, y sin embargo ya lo que empezó a hacer ahorita sí empieza a ser interesante y preocupante. Por ejemplo, hay una iniciativa para meter aranceles, el hecho de que el poder económico de Elon Musk esté allí, también fortalece en cierta manera el discurso, ¿no? Nacionalista, ultranacionalista. Entonces, creo que más bien México va a entrar en una dinámica de estar estirando y negociando para no perder esas ventajas geopolíticas que tenemos económicas con Estados Unidos, y al momento en que China se ha separado y nosotros, yo creo que nos va a ir bien de todos modos, a pesar de Trump, económicamente al país le va a ir bien, y creo que no va a haber fractura, o sea, se va a buscar que no haya fractura, y al final de cuentas, puede un político tener una visión, pero el sistema económico es el que decide a último momento en Estados Unidos. O sea, no lo van a dejar que hagan ciertas cosas, pero no todas, ¿no? Yo, creo que es lo que vi no sé si coincide con mi visión, mi evaluación de los 4 años que tuvo Trump. Dijo miles de cosas, la barda, etcétera, pero al final de cuentas no pasó nada. Al contrario, nos fue más o menos bien. Entonces, sí. Pues a ver,
A mí lo que me preocupa mucho son las guerras que están, o sea, la situación política europea, la inestabilidad que se está generando acá. Porque eso sí puede detonar crisis económicas que nos impacten a nosotros como países con economías emergentes. O sea, la crisis de los hidrocarburos acá en Europa por la guerra con Ucrania no nos ha beneficiado. O sea, no es que haya incrementado el costo del barril de petróleo mexicano, pero sí ha inestabilizado los mercados. Y eso sí, ahora México tiene una economía muy vinculada al mercado. Entonces, es muy frágil en ese sentido. De hecho, nuestra inflación ahora mismo tiene que ver con inflaciones europeas, no solo norteamericanas. Así es, así es. Uh-huh. ¿Qué más? Buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, cualquier cosa voy a